momento de celebración de 30 años de UTELPA. Les agradezco que hayan pensado en mí para acompañarlos en el cierre de esta actividad, de este Congreso Latinoamericano que tiene como eje pensar la emancipación desde este encuadre pedagógico que tiene que ver con nuestras valiosas, hermosas, ricas tradiciones pedagógicas, político-pedagógicas. Yo estoy ensayando a ver dónde se escucha mejor. Ustedes me van a indicar si ahí vamos bien, sobre todo los que están en el fondo, si se está escuchando bien. No puedo obviar el inicio de esta presentación, una mención al momento de particular intensidad que estamos viviendo, un clima de angustia, de tensiones muy fuertes, que no nos interpelan solo como docentes, aunque nos interpelan profundamente como docentes, sino en nuestra más íntima, honda condición humana. ¿Quiénes somos? No somos distintos de lo que somos como docentes, como seres humanos. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo podemos enseñar algo distinto de lo que somos? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué queremos como país? ¿Qué pensamos del otro? ¿Cómo se construye una democracia? ¿Cómo se construye un Estado de Derecho? ¿Qué tipo de valores nos configuran como seres humanos? ¿De qué manera nuestras escuelas y nuestras aulas reflejan, construyen, consolidan, animan, crean cada día ese clima no solo de transmisión de un saber que aparece encerrado en un currículum, sino que lo dota de una vida profunda en cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante en nuestra tarea cotidiana. Hoy es un día intenso. No olvidemos que los docentes hemos sido formados en una tradición en la que nos parecía bien que algunas cosas no se digan, que hemos sido invitados al silencio, que hemos sido invitados a ser denunciados o perseguidos por poner la palabra. Pongamos la palabra también es sanadora. La palabra nos ayuda a constituirnos y a constituir también la identidad de otro. Es un momento intenso, es un momento de reflexionar profundamente en términos de nuestra humanidad. En términos de nuestra humanidad. Hoy me han invitado para que pueda desarrollar, tiene mucho eco, ¿puede ser? Hoy me han invitado para que desarrolle los lineamientos medulares que configuran la política educativa, con un anclaje específico sobre algo que forma parte, ya los docentes lo conocemos, lo hablamos, es el plan maestro. Pero para poder explicar el plan maestro, para poder centrarnos en este proyecto de ley, tenemos que explicar un contexto mayor en el que cobra sentido. Si nosotros tomáramos las piezas sueltas de proyectos de ley, de algunas normativas, de algunos documentos, no podríamos entender hacia dónde se dirigen, no podríamos entender qué sentido tienen. Perdón, pero hasta que no me parece que está todavía haciendo mucho eco y me parece que no se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? ¿Están bien? ¿Es una percepción mía nada más? Bueno, muy bien, entonces. Decía, es muy difícil explicar una pieza suelta. Necesitamos ponerla en el contexto del conjunto del proyecto educativo. Y el proyecto educativo es necesario anclarlo
encastrarlo, ponerlo en relación con el proyecto de país, con el proyecto regional, con el proyecto latino o los proyectos latinoamericanos, con las orientaciones de lo que podemos llamar, en términos más técnicos, el capitalismo global. Uno está entrenado como docente exactamente para hacer lo contrario, para no articular, para no poner en diálogo la biografía con la historia. Uno está acostumbrado a ocuparse simplemente de aquella tarea que corresponde al rectángulo, ¿sí? al fragmento de lo que tiene que trabajar específicamente en el aula y no poder interpretar las relaciones que existen entre la decisión de que yo esté enseñando eso de esa manera y cuestiones mucho más profundas en las que tales definiciones se inscriben. Por lo tanto, el primer paso de lo que vamos a hacer ahora es poder entender la relación, que no existe proyecto educativo que no tenga que ver, que no tenga relación, que no esté articulado, que no tenga un punto de conexión profunda con un proyecto de país. Nosotros en este momento tenemos en curso 3 proyectos de ley, ¿sí? Están en discusión. Hay un proyecto de ley sobre evaluación, la creación de un Instituto Nacional de Evaluación, como se creó en la ciudad de Buenos Aires, como está en varios países latinoamericanos. Otro de los proyectos de ley en curso tiene que ver con un proyecto de formación docente. Yo no sé si aquí hay gente del nivel superior. Se lo llama Proyecto Aguilar por el nombre del senador que lo ha impulsado. Y un tercer proyecto que ingresó justamente y paradójicamente el día, se lo anuncia, el día que se produce la marcha federal, justamente para denunciar y para exigir la apertura de la paritaria nacional. En ese contexto ingresa el proyecto del Plan Maestro. Y voy a decir, estos proyectos, independientemente de que no están aprobados todavía en el Congreso, de alguna manera ya están en marcha. Y esto es lo que vamos a explicar a lo largo de esta presentación. Ahora sí, el gran marco en el que tenemos que pensar es la relación inexorable, decía yo, aunque no unívoca. No unívoca quiere decir que no tiene un ensamble perfecto, pero sí hay coordenadas, hay direccionalidades que le dan sentido entre un proyecto educativo y un proyecto de país. Pongamos un ejemplo. Y recién lo mencionaban, cuando se sanciona la ley de ETP, la Ley de Educación Técnico Profesional, ¿se acuerdan? 2005, antes de la ley nacional, se sanciona la ley de ETP. ¿Por qué? Porque la ley de ETP establecía un fondo nacional y un conjunto de recursos que iba a fortalecer la educación técnica. ¿Por qué? Porque la orientación del proyecto de país daba un giro y quería focalizar profundamente en aquello que había sido desarticulado en los años 90, que había sido el tejido industrial de la pequeña y mediana industria. Para ello se iban a necesitar técnicos. Entonces, la educación necesitaba fortalecer el área técnica que iba a proveer, ¿sí?, que iba a forjar los perfiles necesarios para el desarrollo industrial que el país iba a proponer. ¿Se entiende? Hay una relación inexorable entre proyecto educativo y proyecto de país. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento a nivel global de fuertes tensiones que se expresan en América Latina en una disputa, en una puja que tiene que ver con el reposicionamiento de proyectos neoconservadores, de proyectos neoliberales, de proyectos de derecha. Estoy usando toda la terminología que uno suele leer, ¿sí?, que suele así llamárselo. Pero para nosotros a veces esos son como títulos, no sabemos muy bien qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que son proyectos neoconservadores, neoliberales, de derecha, en América Latina, que están disputando
la conducción de los estados y la orientación de las políticas. ¿Hacia dónde van esas políticas? Básicamente son políticas que tienen que ver con la articulación con las corporaciones internacionales, el reposicionamiento de las corporaciones internacionales, del sistema bancario financiero, que exige que los países se endeuden, porque ustedes no saben el negocio de comisiones y el negocio fenomenal que es producir que un país se endeude. Es un negocio gigante. Entonces, se promueven políticas de endeudamiento, se promueven políticas de reprimarización de la economía. Reprimarización quiere decir disminución del tejido industrial y producir productos de bajo valor agregado. Entonces, estamos en un contexto en el que la vinculación con el capital global impone un direccionamiento potente en las políticas económicas que configuran un proyecto de país. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la educación con esto? ¿Cómo se articula un proyecto educativo con un proyecto de país que tiene como ejes vertebradores el fortalecimiento del sector energético, o mejor dicho, la acumulación en favor del sector energético, del sector corporativo, del sector concentrado de la economía, del sector financiero, que se apoya fuertemente en la especulación financiera? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se articula un proyecto de país con esto? Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. ¿Y por qué nos cuesta tanto poder hilvanar el proyecto educativo? Porque no está escrito en ningún lado, en toda su complejidad y en toda su profundidad. No es como en los 90, que nosotros teníamos lo que podríamos llamar un corpus doctrinario, es decir, un conjunto de definiciones que explicaba y fundamentaba cuáles eran los principios sobre los que se articulaba el proyecto educativo. En los 90 que teníamos la ley federal, el pacto federal y todos los famosos A4, A9, A14, teníamos un conjunto de documentos que explicitaban de qué se trataba el proyecto educativo. Hoy no tenemos eso. Hoy no tenemos un corpus doctrinario que diga de qué se trata el proyecto educativo. Por lo tanto, el esfuerzo más grande que tenemos que hacer los docentes es articular, es hilvanar fragmentos de discursos que además tienen alto grado de contradicción. Porque si leemos algunos documentos, en esos documentos aparece tomado conceptos con los que nosotros podríamos acordar. Hay muchos documentos que arrancan en la introducción diciendo el derecho social a la educación, el conocimiento como bien público, el conocimiento como patrimonio de la humanidad. El problema es si las acciones concretas que esos documentos promueven para alcanzar esos objetivos que dicen defender son coherentes con esos objetivos o van para otro lado. Pero a eso hay que agregarle buena parte de las manifestaciones públicas. Caer en la escuela pública, la máquina de hacer chorizos, el cerdo y la panceta, el cerdo y la gallina. Una serie de afirmaciones que no parecen ir en el sentido de jerarquizar, sino exactamente todo lo contrario. En un contexto, además, donde la acción concreta es no convocar a la paritaria. Entonces, en medio de ese collage entre lo dicho, yo puse allí, no se lee muy bien, después se los dejamos y ustedes lo pueden mirar con más detenimiento, entre lo dicho, lo no dicho y lo hecho, que no tiene una coherencia plena, hay que construir el discurso educativo, hay que construir el proyecto educativo. Hay que hacer una tarea de desmalezamiento, hay que desmontar, hay que develar, porque no está dicho en un corpus consistente que diga vamos para allá. En los 90 sí, uno podía estar de acuerdo o no, pero estaba escrito, estaba dicho y estaba fundamentado. Hoy no, hoy tenemos un discurso lleno de ambigüedades y contradicciones. Se dice que se valora la escuela pública, pero nos dice el exministro de Educación nos dice que no habla como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Nos dicen que van a jerarquizar a los docentes, pero
mientras tanto no se abre la paritaria. Es decir, hay una porosidad, una ambigüedad que nos obliga como docentes en nuestra responsabilidad pública a develar, desmontar y reconstruir hacia dónde va ese proyecto educativo, que es una tarea adicional porque no está tan transparente ni a la mano de cualquiera. Dicho esto, lo que tenemos entre manos entonces es un proyecto de país y un proyecto educativo en el marco del capitalismo global que va hacia un lugar que ya fue claramente enunciado, que tiene que ver con la articulación de un conjunto de negocios y que tiene que ver con la mercantilización de la educación. Pero tenemos que explicar por qué ocurre esto y qué quiere decir esto. Sin embargo, y lo vamos a explicar en un ratito, yo creo que la discusión más de fondo, el planteo medular por el que este proyecto global, regional y local va, no es solo un conjunto de negocios para algunos actores económicos y algunos actores económicos particulares de la educación privada, algunas empresas que venden productos educativos, que venden capacitaciones, ONGs, fundaciones. No es solamente eso, no es solamente estos nuevos sujetos pedagógicos que en la medida en que el Estado se corre hacen negocios. Lo que está en juego de fondo es lo que se llama la lucha, fíjense esta palabra, por la subjetividad. Lo que está en juego es un proyecto civilizatorio, es la instalación de formas de vida, de formas de organizar nuestra interioridad, de vínculos sociales, de relaciones profundas, de valores en los que la escuela, la educación y la cultura juegan un papel fundamental en la difusión, configuración de sujetos, instalación de esos valores que legitimen ese proyecto económico, político y cultural. La cultura es en definitiva la conquista de la subjetividad, que los sujetos no les importe el otro, que los sujetos digan yo voy por mi propio proyecto individual, que en la escuela digan no, esto es adoctrinamiento y que el docente lo repita sin entender que toda su función supone procesos de decisión y que decidir es hacer política. Lo que pasa es que nosotros hemos sido formateados en una profunda matriz cultural en la que se ha hecho carne en nosotros, se ha hecho representación, práctica y discurso. Fíjense los tres niveles de los que estoy hablando. Se ha hecho representación en nuestra conciencia, práctica en nuestros haceres y discurso pedagógico, el hecho de que nosotros debemos preservar a la escuela, aislarla como una especie de templo sagrado de la vida. Y la escuela es la vida. Que cualquier definición que contradiga o que ponga en tensión los lineamientos oficiales quiere decir los cristalizados a través de la historia de la educación, los que nos enseñaron, a nosotros nos enseñan que la conquista de América, tal como la conocemos y la vimos en nuestra formación, no es ideológica, es la ciencia en persona. Eso no tiene dilema. Y nosotros lo aprendemos, lo internalizamos, compramos esa narración, esa versión, como si fuera la verdad. Cuando aparece el revisionismo u otra lectura, esa lectura es la que la tildamos de ideológica. ¿Por qué? Porque se contrapone a otra lectura. Nosotros hemos sido formados en una profunda despolitización de nuestra tarea. Y nuestra tarea es política porque elegimos bibliografía, elegimos un enfoque, elegimos cómo pararnos en una clase, decidimos individual y colectivamente, porque lo hemos aprendido. ¿Cómo desmontamos todo eso? ¿Cómo desmontamos esas representaciones profundas que nos configuran como sujetos y que nos hacen que nos posicionemos ante el otro y ante el conocimiento de una manera? Bueno, esa
Esa es la batalla de fondo. Esa es la discusión de fondo. ¿Qué tipo de seres humanos, qué tipo de sujetos capaces de ser dóciles, capaces de adherir voluntariamente, capaces de construir una subjetividad, un conjunto de posicionamientos que sean permeables a un proyecto de país, se disputan en la escuela. Lo que está en discusión en la escuela es el proyecto, el estatuto del saber, el proyecto civilizatorio. Ese es el núcleo del debate, del dilema y de la discusión en la que estamos parados. Unos lo llamarán batalla cultural, le ponen muchos nombres. Lo que estamos discutiendo es quiénes somos y de qué manera configuramos nuestras representaciones prácticas y discursos y nuestro posicionamiento en el marco de lo social. Eso es la discusión más profunda en la que estamos parados. Esto se anida, yo ahora voy a empezar a avanzar rápidamente porque si no me van a matar acá, esto anida en un marco internacional de discusión en el campo educativo. Desde hace varios años se venía discutiendo a nivel internacional para dónde debía ir la educación. La UNESCO, en 1990, organiza una gran reunión que se llama Educación para Todos, donde define los grandes objetivos globales de la educación. Allí el eje vertebrador era el derecho a la educación. Los países se ponen de acuerdo sobre esto y empiezan a trabajar en sucesivas reuniones, etc. Desde hace algunos años, pero particularmente en 2011, uno de los organismos financieros internacionales, que uno en general, cuando le dicen cuál es el cuco de los grandes organismos financieros, habitualmente piensa en el Fondo Monetario, ¿no? Fondo Monetario Internacional es como el organismo que condiciona a los países, que les presta plata, pero que después les exige que hagan políticas. Bueno, uno de los organismos que más condicionalidad pone sobre las políticas, quiere decir que te presta, pero que te define todo lo que tenés que hacer, es el Banco Mundial. Y desde hace años viene bregando para instalar una agenda educativa. La agenda educativa que pretende instalar el Banco Mundial produce un desplazamiento semántico desde el concepto de educación para todos al de aprendizaje para todos. Y uno dice, ¡ay, qué bueno! Están muy preocupados por el aprendizaje para todos. Pero en realidad lo que encubre, lo que esconde esta intencionalidad de modificar el eje internacional de la discusión educativa tiene que ver con que el Banco Mundial financia muchas corporaciones internacionales en favor de la educación como mercancía y no como derecho social. Los organismos, el GATT, que es el de tarifas y aranceles, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio, estos organismos internacionales, Banco Mundial, que uno los mete todos como en un mismo, tienen una definición medular sobre lo que es la educación. Para ellos la educación no es un derecho. Escuchen bien esta expresión. Para ellos la educación es un bien transable, que quiere decir una mercancía. Cuando el Banco Mundial financia un área para que produzca contenidos educativos, e instala en la agenda mundial el tema de los aprendizajes, está haciendo lobby a favor de las corporaciones que venden evaluación. Por ejemplo, Pearson, que es la que fabrica la marca PISA, que nosotros la conocemos. Los países lo compran a eso, lo pagan. No es que vienen a hacer PISA. Junto con PISA, te vienen a decir que vos haces todo mal cuando se sentencia el colapso, la tragedia, el drama de un sistema educativo, se descalifica a los docentes, te venden junto con ellos la receta para resolverlo. Te venden enlatados, capacitaciones, plataformas, cursos, software, acá me soplan. Es decir, el Banco Mundial, cuando instala el eje de aprendizaje para todos, instala además un concepto de calidad educativa.
La calidad educativa se mide por resultados de aprendizaje y los resultados se miden por las pruebas estandarizadas que hacen ellos. Ellos definen lo que es el conocimiento, definen que calidad es igual a medición. Toda la práctica educativa compleja que nosotros conocemos queda reducida a eso y te venden la solución. O sea, te diagnostican la enfermedad y te venden la solución. No es ingenuo. Todo esto para los docentes de a pie, habitualmente para nosotros, está como ajeno a nuestro universo. Uno dice, pero puede ser que todo esto, y de pronto cambió el diseño curricular, o llega una prueba y uno dice, llegó la prueba. Y es como que llega como una especie de maná del cielo. Y uno lo que no comprende es la articulación que estamos tratando de hacer entre la biografía, la experiencia particular que nosotros tenemos en cada escuela y las orientaciones de la política educativa, que además inciden, como muy bien ya se explicó, en las condiciones de trabajo y así allí vamos. Pasemos, por favor. Yo le puse a esto, esta es una descripción del escenario, pero como ya lo explicaron muy bien, no voy a centrarme en esto, voy a ir a la que sigue, directamente. ¿Qué cuestiones están hoy en el núcleo de la disputa? ¿Qué cuestiones están hoy en el núcleo de la disputa en el escenario educativo? En el marco de esos proyectos regionales de recomposición hegemónica, con esta presión de los organismos intentando que la educación sea una mercancía, ¿qué núcleos de disputa están en el campo educativo? Luego cada uno de ustedes se puede posicionar como quiera, pero tenemos que identificarlos para que cada uno diga, bueno, no, yo frente a esto me paro desde Verónica, yo piensa una cosa, pero yo pienso otra. Pero identifiquémoslos. El principal núcleo de disputa es el trabajo. Y nosotros, y aquí se usó esa palabra varias veces en la presentación, CETERA se define como Confederación de Trabajadores. Esa discusión, Yasky cuenta que les llevó 3 días de discusión, pelearse hace 20 años a ver si se definían como trabajadores, como no trabajadores, cómo se iban a definir. Nosotros somos trabajadores de la educación. Un núcleo de disputa en el capitalismo global es el trabajo. Para quienes conducen el proyecto neoliberal que quieren maximizar la ganancia de las corporaciones, el trabajo es un costo. Por eso en Brasil acaba de salir la ley de flexibilización laboral, por eso esta discusión está en el candelero en Francia, en Europa, en Alemania también, en varios países de Europa, no solo en Francia, está en discusión aquí. Aquí lo que se viene, lo que se avecina, es una enorme discusión sobre qué es el trabajo. El núcleo de disputa es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Es un costo? ¿Hay que flexibilizarlo? Para flexibilizar, no vienen las inversiones porque el trabajo en Argentina es muy caro, en otros países es mucho más barato. Mucho más barato quiere decir que se pagan menos aportes patronales, que te vas a jubilar más viejo, que vas a tener menos derechos laborales, ¿sí? Porque todo eso es... No somos competitivos porque el trabajo es caro. Eso es lo que se instala. Y los docentes son caros como trabajadores también. Entonces, ahí hay un núcleo de disputa, que no es solamente de Argentina, es del capitalismo global. Esta discusión está en todo el mundo. ¿Cómo abaratar el costo del trabajo? ¿Por qué? Porque el trabajo no es visto como un derecho, como la condición que configura sujetos y que permite el desarrollo. No, está visto como un costo. El otro núcleo de disputa, también fue planteado aquí, es la relación entre Estado y mercado. Y aquí hay mucha tensión en esto. El plan maestro, y ya voy tirando algunas cosas del plan maestro, el plan maestro, por eso yo digo, ya está en marcha de alguna manera. Una de las cosas que viene a poner sobre la mesa es dar por finalizada la ley de financiamiento educativo. Y nosotros no tenemos muchas veces ni idea de qué trata la ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento educativo es la que establece de manera taxativa que el Estado es el responsable principal e indelegable de financiar la educación.
La ley nacional le agrega otra cosa, dice, y tiene prohibido suscribir ningún tipo de convenio que va internacional ni nacional que vaya a favor de la mercantilización. Esto, imagínense que para un proyecto como el que estamos describiendo le va absolutamente en contra, porque la idea es empezar a instalar, ay, el Estado no lo puede todo, lo tienen que ayudar otros sectores, y aparece el concepto de sociedad civil, otros sujetos que vienen a ayudar al Estado, que el Estado ya no tiene que responsabilizarse. Esta lectura entre el Estado, el mercado y este concepto nuevo de sociedad civil está en el núcleo de una enorme controversia en la que nosotros tenemos que leer hacia dónde se va y qué es lo que se está debatiendo. Cada vez que el Estado se achica, cada vez que el Estado se corre en educación, si da una capacitación menos, si de 170.000 becas pasamos a 3.000, pero no saben qué meritorias que son, si de capacitación gratuita y de excelencia para todos pasamos a una oferta menor, pero luego el Estado me exige esa formación para que conserve mi trabajo o para que pueda ascender en mi trabajo, entonces aquí lo que hay es una redefinición del rol del Estado. El Estado pasa a ser de responsable principal y garante, pasa a ser control externo de calidad. Yo me pongo afuera, no te garantizo la condición, pero te la exijo. ¿Cómo vas a hacer vos para conseguirla? Comprarla en el mercado. Si yo no te ofrezco la capacitación gratuita, la vas a tener que ir a comprar afuera. Entonces, cada vez que el Estado se retrotrae, se achica, le abre camino al mercado. ¿Se dan cuenta? Me lo exige, pero no me lo da. Entonces yo lo tengo que ir a pagar. Pero hay una cosa más peculiar que hay que agregar a esto, que es muy propio de este tiempo y que no era igual en los 90. Porque uno dice, esto es como en los 90. No, no es exactamente igual que en los 90. Hoy aparece un nuevo fenómeno que se llama tercerización. ¿Qué quiere decir esto? El Estado me lo ofrece, pero en vez de formar masa crítica de a quién contrata, a quién subcontrata, con quién se asocia el Estado para ofrecérmelo, con centros de investigación reconocidos, con el CONICET, con universidades nacionales. No, el Estado le compra ahora a empresas en las que buena parte también del establishment, ¿sí?, que conduce el propio Estado tiene acciones, son dueños también de esas empresas, que son ONGs, fundaciones, universidades privadas. Y nosotros los docentes estamos también en una situación dilemática, porque cuando eso te llega a la escuela y te ofrecen mejorarte el Zoom, te vienen con computadoras, uno dice, bueno, yo no puedo negarme a esto, porque ahora allí hay una cuestión del orden, del negocio que está haciendo esa ONG a la que el Estado le compra. No tenés vos que pagarlo, lo compra el Estado, pero le compra a una empresa privada, que además tiene un posicionamiento ideológico sobre la educación consistente, coherente con lo que se trata de instalar. ¿Se entiende? Entonces, la educación como derecho o como mercancía, primer núcleo de disputa. El Estado y el mercado, ¿quién garantiza la educación? De la mano de esto viene un cuarto núcleo de disputa, el presupuesto educativo. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo efectivo y real es cuánta plata hay adentro del presupuesto puesta para educación. Y aquí vemos inexorablemente una relación que tiene que ver con lo que yo explicaba hace un rato. En la medida en que nuestro país ingresa en un proceso acelerado de endeudamiento externo con vencimientos a corto plazo, la incidencia de los intereses de la deuda dentro del gasto público es cada vez mayor. Tendría que haber traído el gráfico con las tortitas o con las barras que lo muestra. En el presupuesto 2017 ya es más grande lo que pagamos de intereses de deuda que lo que va para el presupuesto educativo.
Pero como cada vez nos endeudamos más, cada vez la porción que se va en pago de intereses es más grande. Pero la torta no se agranda, entonces hay que sacarle a otro. ¿A quiénes le sacan? No es muy difícil de adivinar. Hay 3 áreas que siempre tienen todos los números puestos. Salud, escuchen todo lo que se está diciendo de salud, educación y seguridad social. Entonces, en la medida en que el porcentual de lo que tenemos que pagar por intereses de deuda impacta de manera más brutal en el presupuesto, menos queda para educación. Ni hablar que la recaudación baja porque el consumo baja, ni hablar que le sacaron los impuestos a las empresas energéticas y al campo, y eso es recaudación para el Estado. Si vos le sacás esa plata, ¿de dónde saca la plata el Estado? ¿De dónde la saca? Se endeuda, no tiene de dónde sacarla. Si además estamos en un momento, miren este dato que les voy a dar, a mí me gusta mucho la economía, yo sé que me desvío para ese lado, me van a retar acá. Estamos en el peor balance entre exportaciones e importaciones prácticamente de la historia, porque al abrirse la importación se destruye la industria nacional porque no puede competir. Por eso ellos, la primera bandera que nos levantan es el libre comercio. Argentina va a ingresar en todos los acuerdos de libre comercio, va a entrar como miembro pleno de la OCDE. Y uno dice, uno lee en el diario, ¡ay, Argentina entra como miembro pleno de la OCDE! No le da ningún valor a eso. Eso es tremendo. Quiere decir que vamos a aceptar el libre comercio, que quiere decir, en términos reales, que nosotros todos somos libres, pero como ellos producen mucho más que nosotros, ellos nos venden productos manufacturados y nuestra industria, nuestra pequeña mediana industria, no puede competir y empieza a destruirse. El libre comercio beneficia siempre al poderoso. Los países que quieren hacer desarrollo industrial tienen que hacer proteccionismo, se tienen que proteger. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se justifica eso ideológicamente? Bueno, con una escuela que nunca ponga esto en entredicho, con docentes que no entiendan la relación entre proyecto de país y proyecto educativo, con docentes que sean repetidores, pero que no sean sujetos capaces de interpretarse en la historia. Por eso el debate, como dijo Margaret Thatcher, fíjense, ¿se acuerdan de Margaret Thatcher? No son todos tan jóvenes como para no acordarse. Margaret Thatcher dijo, la economía es el método. Nosotros, dijo, el neoliberalismo neoconservador que ella representaba, vamos por las almas. Por las almas. ¿Qué quiso decir? Vamos por colonizar la cabeza. El movimiento pedagógico latinoamericano es un movimiento de descolonización pedagógica. ¿Qué quiere decir descolonización pedagógica? Pues si no lo repetimos como un eslogan vacío. Es esto. Esto es descolonizar. Es poder pensar con cabeza propia el proyecto de país que queremos y de qué manera mi tarea cotidiana en el aula contribuye en un sentido transformador, crítico, a favor del desarrollo nacional, a favor del trabajo, a favor del trabajo como derecho, o contribuyo sin darme cuenta, repitiendo posicionamientos que van exactamente en el sentido contrario. Formo acriticidad, no construyo ciudadanía, no construyo derecho, no problematizo, no discuto, porque creo que todo eso es adoctrinamiento, es hacer política. Y no me doy cuenta que estoy haciendo política justamente, pero en el sentido de un conjunto de valores que acompañan un proyecto de dominación. Lo estoy haciendo, no me doy cuenta. Hay muchos focos de disputa, yo se los voy a dejar al Power para que ustedes lo puedan trabajar y analizar más minuciosamente, pero quiero decir 2 más nada más. Uno, ya se explicó acá, la escuela pública y los docentes están en el ojo de la tormenta. Mientras se habla de jerarquizarlos, se deslegitima permanentemente a la escuela pública, es caer en la escuela pública, la desgracia de estar en la escuela pública. Y a los docentes como responsables. Para eso se usa un instrumento que es fenomenalmente importante en la educación, que es la evaluación. Quieren instalar que los docentes
como son todos muy malos y berretas, no quieren ser evaluados porque si no quedarían al descubierto la baja formación que tienen. No ese es el tema. El tema es que los docentes sabemos que la evaluación es algo fundamental de nuestro trabajo. Nosotros también queremos evaluar nuestro trabajo. El problema es que en este contexto de estos proyectos sabemos cuál es la intencionalidad política de la evaluación que promueven los organismos internacionales. ¿Cuál es la intencionalidad política? Ya está el resultado puesto, es desacreditar a los docentes. Los docentes son los responsables. Por lo tanto, la justificación luego de lo que explicábamos antes, de precarizar y flexibilizar su trabajo, viene como anillo al dedo, porque uno dice, a estos docentes, para que trabajen bien, ¿qué hay que hacerles? Cambiarle las condiciones de trabajo, acicatealos, hacerles contratos que puedan perder el trabajo, que puedan perder la estabilidad, y vas a ver cómo empiezan a trabajar bien. Eso también es presumir una concepción del ser humano, es decir, que el ser humano se mueve solamente cuando lo tienen apretado, a través de la presión, del amedrentamiento o del incentivo económico. Pagales solamente a los que saquen de 8 para arriba, pagales un plus, a los demás no. Hace que las escuelas compitan entre sí. Poneles como en Chile, un semáforo. A las que les va mal en la evaluación, semáforo rojo. Que toda la sociedad sepa, que nadie vaya a esa escuela, que pierdan el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí hay una concepción de lo que... Y uno, acá también esto es objeto de discusión, porque alguno me puede decir, sí. La letra con sangre entra, vas a ver, apretalos y vas a ver cómo van a mejorar. Y otro puede decir, no, eso no es lo que mejora la práctica docente. Lo que mejora la práctica docente siempre es, por supuesto, el Estado siempre tiene que controlar, pero el trabajo colectivo, la discusión conjunta, plantearnos metas comunes, entusiasmarnos con nuestro trabajo, formarnos como derecho a la formación, como proponía el programa Nuestra Escuela, eso es lo que mejora. Acá lo que hay una concepción, ¿se dan cuenta? Son concepciones sobre el sujeto, la educación y lo que produce la mejora. Son concepciones en discusión. Y una de las cuestiones muy interesantes que ha puesto ahora Adriana Puiggrós sobre la mesa, que la verdad que a mí me conmovió mucho cuando la escuché hace poco, ella plantea que con el nuevo proyecto de la secundaria se avanza hacia un proceso de desescolarización. Atenti con esto. El proyecto que forjó el Estado-Nación y la Escuela Argentina, de la mano de Sarmiento, de la Ley 1420, en toda América Latina compartía la idea de que el espacio medular para la instrucción pública y la construcción de ciudadanos era la escuela. Después podemos discutir muchísimo a Sarmiento, discutamos, lo vamos a dejar en suspenso ahora. Pero la escuela era el espacio medular. Hoy asistimos a un proceso en el que se está empezando a plantear que en la escuela secundaria una parte importante de la formación no esté a cargo de docentes, facilitadores, líderes educativos, tutores, que por supuesto tienen salarios más bajos o son voluntarios. Todo eso en el mercado de trabajo tracciona el salario para abajo, pero además es una desjerarquización del rol docente y además una concepción de cómo es la formación, que los sujetos no se forman en el cara a cara, que no se forman en ese espacio de socialidad y de integración. Esto es muy importante para mirarlo hacia el futuro. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Como siguen muchos núcleos de disputa, los vamos a pasar. Entre ellos está la perspectiva latinoamericana o el hecho de creer que los grandes productores de saber siempre están afuera. Y esa es una matriz muy fuerte en la educación argentina. Como sé que me estoy recontrapasando de tiempo, ¿estoy bien? Voy a ir redondeando con una cuestión. ¿Podés pasar, por favor? Porque es muy... Pasemos. Sí. Voy a ir directamente a algunos puestos. Pasemos. Es que no pasa. ¿No es cierto? Ahí. No, pasemos. Acá. No, pásalo. Vamos a ir a... No lo puse en este entonces. No importa, como no lo puse, lo digo sin... es otro power, ya tengo una confusión tremenda. Quería ir a este punto, importantísimo. En esta disputa por el sentido,
el campo educativo ha sido muchas veces sumamente permeable a encandilarse, a seducirse con lo que considera, por un lado, la panacea, la respuesta perfecta que me resuelve todos los problemas educativos, y en general el europeísmo tan potente en la socialización profundamente liberal que hemos tenido, porque es la socialización de cómo nació la escuela argentina, es la matriz constitutiva nuestra como docentes, nuestro ADN docente, hace que nos encandilemos rápidamente si viene una teoría externa a seducirnos y a decirnos que ahí está toda la respuesta de todo. Hoy, ¿cuáles son las grandes teorías que seducen a los docentes? La neurociencia, la meritocracia, de la mano de la neurociencia. ¿Por qué entran en la escuela y ves un curso y los docentes como se lanzan de cabeza a estos cursos de neurociencia? En su momento fue la psicología, es encontrar respuestas que parezcan científicas y que resuelven todo. El problema no lo tiene la neurociencia. La neurociencia es un conjunto de disciplinas que abordan los fundamentos biológicos de los procesos cognitivos, la atención, la capacidad de lenguaje, ¿sí? Como procesos neuronales. Ahora, creer que conocer las bases biológicas de algunos procesos cognitivos nos resuelve el problema de la enseñanza es de un reduccionismo brutal. La complejidad de lo que pasa en un aula, y además son ciencias experimentales que están en proceso de investigación. ¿Por qué hacemos esos reduccionismos? Lo mismo que las explicaciones meritocráticas. ¿Por qué entran como un guante? Bueno, entran con un guante porque a muchos colegas le resuelven un gran problema, que es el problema de no tener, es como el docente que te dice, no me hagas pensar mucho en cómo voy a construir la propuesta pedagógico-didáctica para dámelo resuelto ya, dámelo todo armado. ¿Sí? Y uno a veces también se encuentra en ese dilema, dámelo más o menos cocinado, ¿cómo lo hago? Y después digo, no, el docente como constructor de saber pedagógico, como productor de conocimiento en su práctica. Pero también la comodidad de lo ya masticado pesa sobre nosotros. En la neurociencia el reduccionismo nos viene como anillo al dedo a muchos colegas. ¿Por qué? Porque si yo puedo decir que el problema de aprendizaje de un chico se debe no a las desigualdades sociales, no a las condiciones, no a las políticas públicas que generan esas condiciones y que aumentan la pobreza, no a mi trabajo complejo en el aula, sino a su cerebro, yo me desresponsabilicé fantásticamente. No es problema mío. ¿Qué querés que haga? ¿Vos viste la familia? ¿Qué querés que haga yo? Y uno lo escucha en la sala de profesores o no lo escucha todo el tiempo a esto. ¿Qué querés que haga también? Pobrecito, con el pobrecito ya está todo licuado y queda consagrada mi bondad. O el mérito, no se esfuerzan. Conozco un caso que se esforzó y no saben dónde llegó. Bueno, yo conozco 99 que se esforzaron y no llegaron, puede decirte otro. El Premio Nobel de Economía, Stiglitz, hace un razonamiento que a mí me gustó mucho. Dice, de las familias más ricas, el 97% alcanzan niveles educativos y de progreso económico equivalente al de sus padres. Y en el caso de las familias más pobres, el 97% reproducen las condiciones de pobreza en las que surgieron. Eso, más que, dice, ser un argumento a favor del mérito, es un argumento demoledor. Lo que te está diciendo es que lo que más pesa son otras condiciones, no el mérito. El mérito es la excepción, porque mérito hacen todos, porque esfuerzo hacen muchas personas y no siempre logran sortear la complejidad de condiciones. Entonces los docentes que nos abrazamos al argumento, yo lo llamo el argumento moral y el argumento biológico. ¿Se esforzó o tiene talento? Me viene a veces bien porque me ayuda a desresponsabilizarme, me ayuda, además convalida una posición despolitizante. No tiene que ver con las condiciones que construye un proyecto de país para que esos sujetos estén mejor. No tiene que ver con nada de lo que yo haga ni con mi escuela, nada. Es culpa de ellos. Todo es culpa de ellos. Y esta lógica también opera en el mercado de trabajo.
El éxito, y esta es la lucha por la subjetividad, cuando un sujeto cree que su éxito o su fracaso es por culpa de él, y vos comprás y reproducís ese discurso, vos crees que porque no fuiste innovador, emprendedor, líder, el discurso que uno veía y le llamaba la atención en las series norteamericanas que te dicen loser, loser, que quiere decir perdedor en inglés. Y uno decía, ¿qué están diciendo? ¿Por qué tienen la cabeza formateada desde que son así? Si van a tener un destino de perdedor, si sos popular, si sos líder, si sos... ¿De qué manera va ganando nuestra subjetividad y nuestra vida eso? Eso es muy... Ese es el núcleo de la discusión que está en el fondo. ¿Y qué nos ofrece para eso el neoliberalismo? Fíjense que además en este punto tiene un cierre extraordinario. Vos sos el responsable de tu éxito o tu fracaso. Vos no te esforzaste. No importa, las condiciones las metemos debajo de la alfombra, de la desigualdad. De dónde arrancamos lo ponemos debajo de la alfombra. Sos vos. Como dice un filósofo coreano, el neoliberalismo es una fábrica de producir depresivos, de producir deprimidos. El tema es que el mundo no se cambia con deprimidos, se cambia con revolucionarios, con gente que se pone al hombro la transformación. Entonces, el neoliberalismo es muy bicho. ¿Qué te ofrece? Te ofrece la autoayuda, te ofrece salidas New Age, concentrarse en las energías. Uno no dice que no sirva para nada todo eso. El problema es que la salida a una cuestión de esta orden no es una salida individual, no es terapéutica, no es que me concentro las energías y me va bien, que hago autoayuda, cuando las condiciones, lo que tengo que transformar son las condiciones. Entonces la salida, y ahí que nosotros repetimos Freire de la boca para afuera sin entenderlo, Freire nos decía, la salida es política, es transformar las condiciones, y para eso se necesita la organización colectiva. Por eso, lo más defenestrado de todo son los sindicatos. Los ponen en el centro de la controversia. ¿Por qué? Porque todo lo que aparece como colectivo, corporativo, conjunto, uno con otro, porque la empresa lo primero que te dice, acá no se discute colectivamente, si vos tenés un problema venía a discutirlo individualmente, porque sabe que fragmentar es debilitar. Entonces, siempre hay que atacar la organización colectiva del trabajo. Después discutiremos otras cosas, cómo, quiénes son los representantes, cuál es mejor representante de otro. Pero la organización colectiva y la discusión colectiva es fundamental. Bueno, como no llegué al plan maestro, solo les voy a decir del plan maestro esto. El plan maestro ya está en marcha. ¿Por qué lo quieren sacar por ley? Fue lo primero que me pregunté. ¿Por qué si ya está la Ley Nacional de Educación, la 26.206, que es un programa de trabajo espectacular? Entonces dije, ¿qué de la 26.206 quieren cambiar? Yo me hice la pregunta al revés. Digo, de toda esta cáscara de diagnósticos erráticos, de metas sin financiamiento, de posiciones, si cuando ustedes lo lean van a encontrar, ¿qué es lo que quieren cambiar? Hagamos la pregunta al revés. ¿Para qué necesitamos una ley? Si la Ley de Educación Nacional ya tiene todo el programa de trabajo. Y ahí encontré cuál era el punto. Lo que plantea el plan maestro es una modificación en las condiciones de trabajo y la carrera docente. Ese es el núcleo del plan maestro, que yo lo había puesto aquí en uno de los puntos. El núcleo tiene que ver con avanzar como avanzó México, porque el modelo te dicen que es Finlandia. Sí, en Finlandia los docentes tienen unas contrataciones de trabajo espectaculares. No, el modelo no es Finlandia, el modelo es México, el modelo es Chile. México, donde han muerto 12 docentes, 43 estudiantes. Ustedes saben esto. México, en el que hay más de 10.000 docentes prestos a ser cesanteados, van hacia una nueva forma, van contra los estatutos. Ese es el núcleo del plan maestro. ¿Y por qué tiene que ser una ley? Porque es muy difícil sobrellevar el costo de derogar una ley
consenso de la Ley de Educación Nacional, la 26.206. Entonces, jurídicamente lo que se hace es poner otra ley, o sea, un marco normativo del mismo estatus que pone a un juez en la situación de decir, ¿y acá cuál agarro? Bueno, con un par de jueces que den fallos a favor de esta, ya está instalado. Entonces, no me como el costo de dar vuelta, de derogar una ley, pero le pongo un marco jurídico de idéntico estatus, ¿sí? Y genero aquello por lo que voy, que es el núcleo objetivo de la disputa, el trabajo. Modificar las condiciones de trabajo, progresivamente. Los que ya están, bueno, los nuevos, será una gerencia operativa, tendrán contratos a término, estará atado a la evaluación de desempeño, se verá, ¿sí? Se modificarán la cantidad de años para jubilarse, se modificará el régimen de licencias, es decir, y van a contar con consenso social, porque por eso primero se demoniza, como decía, como explicabas también, para poder generar el clima de que los docentes son todos unos vagos, aprovechados, y que la escuela es un desastre, y que la única manera en que tiene para mejorar es esta. ¿Cuál es el fundamento filosófico, pedagógico de esto? La convicción de que la sociedad es un conjunto de individuos que compiten, que la competencia es el mejor estímulo para que los sujetos rindan más. Estoy hablando de supuestos filosófico-pedagógicos sobre los que descansa, esto es lo que nos exige mayor abstracción, un nivel de análisis más, un paso más en el nivel de análisis. ¿Qué está por debajo de todo esto? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de todo esto? La convicción de que los sistemas mejoran de la mano de los desempeños individuales. Por eso no se habla de institución, es el docente suelto, solo. Que los docentes estén agremiados es un problema. Lo dijeron hace poco en una reunión en Estados Unidos. Ustedes tienen 30% de agremiación, nosotros tenemos 9%. Eso distorsiona todo, necesitamos sujetos sueltos, con contratos sueltos. La calidad se mide por desempeño. El desempeño por resultado de aprendizaje, Banco Mundial, aprendizaje para todos. Los aprendizajes por pruebas estandarizadas, Pearson, PISA, OCDE, pruebas estandarizadas. El ingreso tiene que ser selectivo y a talentos. Y la forma de contratación laboral a través de contratos civiles, de contratos que se suelen llamar, entre comillas, libres, fuera del estatuto, por fuera de los derechos colectivos, sin representación colectiva y con posibilidad de cesantía. Ese, ya terminé, es el núcleo objetivo, si ya me fui al diablo, vieron qué fina, de la disputa. Bueno, solo para cerrar decirles que agradezco mucho el espacio, perdonen los colegas queridos. No, perdón. Solamente eso, decirles que hay un núcleo profundo que siempre me he pensado cuál es el núcleo que define un docente. Gustavo Gali me regaló un libro para mi cumpleaños, ¿te acordás, Gustavo? El de León Rosichner sobre Simón Rodríguez. Ese libro arranca con una pregunta que a mí me atravesó porque es la pregunta, diría casi la pregunta de mi vida. Siempre me pregunto, ¿dónde radica, en qué momento se constituye esa cuestión íntima, profunda y subjetiva que hace que a alguien, como a Simón Rodríguez, que era un niño expósito, que lo habían dejado en la puerta de una iglesia, en vez de tomar odio, sienta que el destino del otro tiene que ver con vos, que te preocupe el otro, que te importe el otro, que sientas y sufras con el otro? ¿Dónde sale eso? Porque hay gente que está como anestesiada en ese sentido. ¿Cómo se construye? ¿Dónde anida? ¿En qué experiencia? Yo leí Lacan, leí un montón de cosas. A ver, digo, ¿de dónde sale eso que a uno le importe el otro? Ese es el núcleo indispensable de la práctica educativa. Eso es lo que nos define como docentes. Si no tenemos eso, si no te importa el otro, si no sentís amor por el otro, si no pensás que tu felicidad está en la felicidad del otro, que no querés
desentenderte, arreglate vos, es tu vida, salvate, no me importa lo que te pase. Bueno, se lo buscó, que se joda. Si no te importa el otro, nada de las teorías pedagógicas, la neurociencia más sofisticada y los instrumentos más elaborados van a poder resolver la condición que todos los días desenvolves en el aula. Esa depende de la